En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas y santas, queridos amigos, nuevamente juntos, comentando esta exhortación apostólica del Papa Francisco a los jóvenes, esta carta. Ya nos encontramos con el segundo capítulo, y quiero saludar muy especialmente a Mariano Reino Buch, que está en los controles y que de alguna manera también su participación como joven es muy valiosa. Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Bien. Bueno, ya comenzamos entonces con el capítulo segundo de la exhortación del Papa, que se titula Jesucristo siempre joven, ¿no? Y comienza este capítulo con el número 22, que justamente nos habla de cómo Jesús es joven entre los jóvenes y que Él vivió esta etapa de juventud y la santificó. Y lógicamente, como nuestro Señor Jesús es el modelo en todo, también es modelo de juventud. Y el número 23 tiene un subtítulo que dice La juventud de Jesús, ¿no? Y comienza contándonos el número 17, nos habla de el número 23, nos habla de que no tenemos muchas noticias de la niñez de Jesús, ¿no? Y se remonta a cómo Jesús se hizo bautizar por su primo, por San Juan Bautista, y hace referencia a cómo Jesús se perdió en el templo, ¿se acuerdan? ¿No? Eso unos años antes, tenía 12 años, y que dice que cuando su papá, su madre, lo encontraron y los acompañó, dice la Escritura, San Lucas, capítulo 2, versículo 51, que Jesús les estaba sujeto. Y también agrega Lucas que Jesús crecía en sabiduría, edad y gracia ante Dios y ante los hombres, ¿no? Así que efectivamente el Señor fue creciendo como hombre perfecto, que fue, que es. Y luego en el número 25 también nos habla de cómo Jesús se fue formando, se fue preparando, ¿no? Aprendió el trabajo de su padre, escribe el Papa, y luego lo reemplazó como carpintero. Por eso en el Evangelio una vez se le llama el hijo del carpintero. Este detalle muestra que era un muchacho más de su pueblo, que se relacionaba con toda normalidad. Nadie lo miraba como un joven raro, separado de los demás. Precisamente por esa razón, cuando Jesús salió a predicar, la gente no se explicaba de dónde sacaba esa sabiduría. ¿No es este el hijo de José? Bueno, y el subtítulo siguiente, que empieza con el número 30, es Su juventud nos ilumina. Y el Papa nos habla de que todos los jóvenes, todo joven que crece, tiene que ir preparándose para su misión, para su vocación. Y recomienda el Papa que este tema tan importante de la vocación de los jóvenes no debería ser ignorado en la pastoral juvenil, para no crear proyectos que aíslen a los jóvenes de la familia y del mundo, o que los conviertan en una minoría selecta y preservada de todo contagio, ¿no? Número siguiente, 31. Jesús no los ilumina a ustedes jóvenes desde lejos o desde fuera, sino desde su propia juventud, que comparte con ustedes. Es muy importante contemplar al Jesús joven que nos muestran los evangelios, porque Él fue verdaderamente uno de ustedes. Y en Él
se pueden reconocer muchas notas de los corazones jóvenes. Y entre otras cosas, nos sigue diciendo el Papa, Jesús cuidó mucho la amistad, ¿no? Una gran virtud para cultivar especialmente en la juventud, ¿no? Incluso en los momentos críticos permaneció fiel a sus amigos. También Jesús manifestó una profunda compasión por los más débiles, especialmente por los pobres, los enfermos, los pecadores, los excluidos. Y sobre este tema quería aprovechar para preguntarte, Mariano, vos que estuviste en la fiesta del Milagro en Salta, me comentabas también que te encontraste con un pueblo salteño muy piadoso, muy devoto y también muy necesitado y muy carenciado muchos de cosas de los más elementales, ¿no? Bien lo resumís vos. Son esas dos situaciones que se manifestaban este fin de semana que pasó. Bueno, porque el Papa también, un poquitito más adelante, si mal no recuerdo, o quizá en el capítulo siguiente, nos invita a no estar indiferentes a ello y que no puede ser, dice el Papa, que nosotros ante esa realidad no nos conmovamos. Concretamente es en el capítulo siguiente, en número 76, dice el Papa, aquellos que llevamos una vida más o menos sin necesidades no sabemos llorar. Ciertas realidades de la vida solamente se ven con los ojos limpios por las lágrimas. Los invito a que cada uno se pregunte, ¿yo aprendí a llorar? ¿Yo aprendí a llorar cuando veo un niño con hambre, un niño drogado en la calle, un niño que no tiene casa, un niño abandonado, un niño abusado, un niño usado por una sociedad como esclavo? ¿O mi llanto es el llanto de un caprichoso, de aquel que llora porque le gustaría tener algo más? Y vos, vos, Mariano, me decías que te habías conmovido bastante, ¿no? Ante justamente tanta gente que venía de lejos, caminando de sus ranchos, ¿no? Sí, sí, sin lugar a duda. Digo, por ahí como fiesta o como celebración durante todo el fin de semana, uno pasa por distintos estados y distintas situaciones, pero yo sí tengo que lograr una síntesis de todo. Sin lugar a duda es la conmoción que genera ese pueblo que se acerca y que vive esa fiesta del Señor y de la Virgen de esa manera. Y vos me decías que no habías estado en la misa en la que estuvo el presidente, pero sin embargo te enteraste, porque fue comentado por muchos, como el señor obispo allí, Monseñor Carnielo, le dijo justamente que se llevara, se lo dijo al presidente y se lo dijo a también todos los políticos, al candidato a vicepresidente, 2 gobernadores, un intendente, había algunos ministros, bueno, que se llevara el rostro de esa gente, ¿no? Sí, ¿Vos sí. cómo interpretás también, ya que estuviste allí y viste esos rostros? ¿Qué le quiso decir el obispo a los políticos allí presentes en la misa? Que vean a la gente a la cara, digo, nada más. Me parece que ese es el resumen. Yo en lo personal decidí no ir a esa misa porque el día sábado, que era el día anterior a la misa de domingo, se había politizado el tema y yo iba a disfrutar la fiesta y a conocer lo que era vivirla desde otro lugar, digamos. La verdad que para la política me saturo acá constantemente, entonces Claro. me parece que no quise entrar en esa atmósfera y por eso decidí aislarme. No, Pero está bien. después el mismo obispo dio un mensaje en la renovación del pacto para con la Virgen y el Señor. En la misma sintonía estaba el gobernador y otros políticos más de la provincia. Claro. Y creo que va con una demostración y una explicación de la realidad. Me parece que después también el desafío de nosotros es entender que no todas las interpretaciones o no todos los mensajes son buenos o malos, digo. Claro. Se dijo eso en el contexto el cual decidió encabezarlo el obispo, y no mucho más, digo, me parece que hay que ponderar la fiesta, y yo volví muy molesto con esto, decir, Claro. pucha, esta frase se opacó la fiesta del Sí. pueblo y la fiesta del Señor y de la Virgen, digo, en definitiva seguimos en una rareza, porque no se habló absolutamente nada de las 800.000 personas que fueron durante todo el fin de semana, y Claro. sí se habló de una frase.
Sí, de una frase que además se malinterpretó, porque también cuando uno ve en el contexto, no quiso ser nunca, digamos, algo agresivo o ofensivo, sino justamente un llamado también espiritual, me parece a mí, ¿no? Decir, bueno, aprovechemos para ver los rostros de tanta gente que viene a rezar, que viene a pedir ayuda al Señor, a la Virgen, que necesita ayuda también de los que más tienen, ¿no? Me parece que va por ahí el mensaje también, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, se ha porteñizado, por decirlo de alguna manera, la situación. Y bueno, y servirá hablar de ese tema y seguir trabajando sobre por ahí la posición de la iglesia y la política y demás, y no tomar las cuestiones por ahí más de espiritualidad y de lo que implica esto, que es un pueblo, digo, entero a disposición del Señor Sí. y de la Virgen, digo, y eso es la realidad y eso no puede nunca ser disminuido por la frase de un obispo o la presencia de un presidente o de cualquier nombre Claro, propio. exactamente. Sí, por eso también es bueno que le pidamos al Señor que nos ayude, ¿no? a tener un corazón grande, una mente abierta y a fijarnos también en las cosas más importantes, como vos decís. En esta fiesta del Señor y de la Virgen de Salta, lo que habría que haber rescatado es justamente la piedad popular, tanta gente que se acerca a confiar y a pedir al Señor. Tanta gente que asiste a misa, tanta gente que se va a confesar, tanta gente que va a rezar, ¿no? Así que bueno. Bueno, y después un llamado del Papa muy lindo que me gustó mucho de la frase, el número 33, que te voy a preguntar a vos, Mariano, a ver qué se te ocurre, porque en el número 33, al inicio, escribe el Papa, dice que el Señor nos llama a encender estrellas en la noche de otros jóvenes. ¿Qué te parece la frase? Muy linda, ¿no? Encender estrellas en la noche de otros jóvenes. Sí, sí, bueno, me parece que no es casual, ¿no? Digo, la búsqueda de los elementos, porque en definitiva termina siendo de encender una luz en otros jóvenes, ¿no? De poner algo que lo ilumine. Y me da la sensación que justamente la luz es lo que vence a la oscuridad, es lo que vence por ahí muchas veces a los temores, a los miedos, que son muy propios de los jóvenes. Digo, todos los jóvenes en estas edades, a lo que está apuntado por ahí el texto, nos toca atravesar por momentos de oscuridad. Bueno, acá nos dicen enciéndanlo, y yo reparo en eso, que dice encender estrellas en la noche de otros jóvenes, Exacto. apuntado justamente al otro, no, Ujú. no hacia uno directamente, sino a pensar en el otro. Exacto. Bueno, y así termina el subtítulo Su juventud nos ilumina y el siguiente subtítulo es La juventud de la iglesia, ¿no? Entonces el Papa en el número 34 comienza diciendo que ser joven, más que una edad, es un estado del corazón, ¿no? Entonces por eso la iglesia debe renovarse y dejarse renovar. En el número 35 hace una oración, dice, pidamos al Señor que libere a la iglesia de los que quieren avejentarla, esclerotizarla en el pasado, detenerla, volverla inmóvil. ¿eh? También pidamos que la libere de otra tentación, creer que es joven porque cede a todo lo que el mundo le ofrece. O sea que en este sentido el Papa es muy sabio, ¿no? Porque justamente hay que tomar de la tradición lo más rico y lo más precioso que tiene, y de la juventud lo mismo, ¿no? Lo más rico y lo más precioso que tiene, porque uno puede sacar justamente lo malo de uno o de otro, ¿no? Y se trata de sacar lo bueno. La iglesia de Jesús era siempre joven porque justamente es la esposa de Cristo, así que efectivamente ella será así, pero también los que corremos peligros de esclerotizarnos o de tenernos en el pasado o hacerla inmóvil o ponerla inmóvil somos justamente nosotros los miembros de la iglesia, ¿no? Bueno, el número 36 nos invita el Papa a no ser bichos raros. Y esto es interesante, ¿no? Porque dice, todos tienen que sentirnos hermanos y cercanos, como los apóstoles que gozaban de la simpatía de todo el pueblo, dice los Hechos de los Apóstoles. O sea, no ser un marciano, una persona normal, que obviamente
vive su cristianismo. Por eso también el Papa nos dice que tenemos que atrevernos a ser distintos, en cuanto que también nosotros queremos mostrar otros sueños que este mundo no ofrece, que nosotros queremos testimoniar la belleza de la generosidad, del servicio, de la pureza, de la fortaleza, del perdón, de la fidelidad a la propia vocación, de la oración, de la lucha por la justicia y el bien común, del amor a los pobres, de la amistad social. Bueno, muy lindo todo esto, ¿no? Esta enumeración. Mariano, ¿vos allí tenés la exhortación a mano? No, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, bueno, esta enumeración que hace el Papa, no ser distintos y que nos reconozcan justamente porque tenemos otros sueños que el mundo no ofrece, ¿no? La belleza, la generosidad, el servicio, la pureza, todos temas que no están muy de moda, justamente, ¿no? No, obvio, y creo que va un poco con la esencia de todo el pensamiento de Francisco, no caer en lo que el mundo nos quiere instalar, digo, romper y atreverse. Pensaba en lo que hablábamos en el encuentro anterior, ¿no? Esta idea de soñar cosas grandes, de pensar más allá, digo, siendo jóvenes, y de atrevernos a enunciar otras cosas. Bueno, este listado me parece que por ahí nos da algo concreto. Sí, tal cual. Y ya en el número 38 el Papa nos invita a los que no somos ya tan jóvenes, digamos, a tener una actitud empática, ¿no? O sea, cercana con los jóvenes. Dice, la cercanía crea las condiciones para que la iglesia sea un espacio de diálogo y testimonio. Nos hace falta crear más espacios donde resuene la voz de los jóvenes, ya que la escucha hace posible un intercambio de dones en un contexto de empatía. Bueno, el siguiente subtítulo es Una iglesia atenta a los signos de los tiempos, ¿no? Y justamente nos anima a que la iglesia tenga una caridad muy especial, ¿no? Y una gran cercanía, como decíamos recién, sobre todo sabiendo que a algunas personas la iglesia, o quizá mejor dicho, los eclesiásticos, aunque a veces también la iglesia, ¿no?, genere un poco de rechazo, ¿no? Es fuerte lo que dice el Papa en el número 40, cuando dice que a veces la iglesia o los sacerdotes, ¿no?, que su mera presencia es algo molesto y hasta irritante, ¿no? Esto me parece re fuerte. Y un poco, dice el Papa, que se debe a los tristes escándalos sexuales y económicos, a la falta de preparación de los ministros ordenados, que no saben captar adecuadamente la sensibilidad de los jóvenes, el poco cuidado en la preparación de la homilía y en la explicación de la palabra de Dios. También algo que preocupa es el papel pasivo asignado a los jóvenes dentro de la comunidad cristiana, la dificultad de la Iglesia para dar razón de sus posiciones doctrinales y éticas a la sociedad contemporánea. ¿Vos esto cómo lo ves, Mariano, desde tu juventud? Sí, creo que es fuerte, como decías vos, pero también creo que va en sintonía por ahí con los textos siguientes al que leías, donde plantea por ahí más el deseo de lo que quieren los jóvenes para la iglesia. Dice, hay algunos que están bien como están, pero hay otros que nos están exigiendo algunas otras cuestiones y por ahí trabajar sobre eso. Digo, los que ya estamos cómodos, que por ahí en mi caso no vale mucho la pena, digo, trabajar sobre mi comodidad. Porque a mí me fascina, porque yo creo en la iglesia, no tengo el problema, digo, con la institución, pero sí reconozco que hay muchos jóvenes que se quieren acercar y por ahí ven ahí el límite o el freno, que es un poco Sí, lo que dice en este texto que leías vos. Bueno, creo que el desafío está trabajar en esos. sí, sí. Incluso en el siguiente número el Papa da una vuelta más de rosca, ¿no? Porque dice, otros jóvenes reclaman una iglesia que escuche más, Claro. que no se la pase condenando al mundo. No quieren ver una iglesia callada y tímida, pero tampoco que esté siempre en guerra por 2 o 3 temas que la obsesionan. Esto también es muy fuerte, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y sigue siendo fuerte lo que continúa.
porque pide ser creíble como iglesia ante los jóvenes. Sí, de hecho el Papa lo dice así, dice, así la iglesia pierde la juventud y se convierte en un museo. O sea, un museo como algo que está muerto, que es pasivo, que solo está para que lo miren, ¿no? En fin, fuerte, la verdad. Bueno, el número siguiente, el Papa rescata los legítimos derechos de las mujeres, cuenta cómo efectivamente han sido históricamente relegadas y que tiene muchas reivindicaciones que son legítimas, ¿eh? Para después cambiar de título y hablar de la Santísima Virgen, ¿eh? A partir del número 43, el título es María, la muchacha de Nazaret, ¿no? Todos sabemos, lo recuerda el Papa, que cuando era muy joven recibió el anuncio del ángel, no se privó de hacer preguntas, pero tenía un alma disponible y dijo, aquí está la servidora del Señor. Siempre llama la atención la fuerza del sí de María, joven, la fuerza de ese hágase que le dijo al ángel. Fue una cosa distinta a una aceptación pasiva o resignada, fue algo distinto a un sí, como diciendo, bueno, vamos a probar, a ver qué pasa. María no conocía esa expresión, vamos a ver qué pasa. Era decidida, supo de qué se trataba y dijo sí, sin vueltas. Fue algo más, fue algo distinto, fue el sí de quien quiere comprometerse y el que quiere arriesgar. Bueno, yo en este sentido, Mariano, me parece que vos sos de los tipos también que están dispuestos a arriesgar y a jugarse, ¿verdad? Sí, sí, igual yo digo siempre lo mismo. El caso de María es el extremo del riesgo, si se quiere, porque fue Sí, tan contundente y fue tal la aceptación hacia lo desconocido que hay que decir que sí, ¿eh? Digo, yo pienso mucho en eso, es decir, sí, nosotros siempre buscamos la seguridad y acá hay casos concretos los cuales tenían todo menos seguridad, igual dijeron que sí. sí. Y me gusta mucho cómo la califica el Papa con un adjetivo, podríamos decir, calificativo de gran actualidad, porque nos dice que la Virgen es una verdadera influencer, ¿eh? Es la influencer de Dios, ¿no? ¿Por qué no lo comentás vos? Quizá alguno que escuche este programa y no lo sepa, que sea un poco mayor, no sepa qué es un influencer. ¿Qué es un influencer, Una Mariano? persona que tiene influencia sobre un segmento determinado de la población, por lo general jóvenes, y por lo general esa influencia de manera digital o vía redes sociales, digo, no tiene que ser quizá una persona que mueva multitudes y que convoque gente físicamente, sino que en el plano digital también puede generar su Exacto. influencia. Por eso también nosotros, bueno, dejémonos influenciar por la Virgen María, ¿no? Entonces, ella es nuestra madre, y ella está tan cerca y nos quiere, ¿no? Como dice el Papa también, de ella aprendamos a decir que sí, ¿eh? Que sí. Aquella muchacha hoy es la madre que vela por sus hijos, dice el Papa, y nosotros por eso estamos tan agradecidos. Y a partir del número 40 comienzo el último título de este capítulo segundo, que habla de algunos santos jóvenes, ¿no? Y el Papa es una descripción de 12 santos, algunos más conocidos, otros menos, ¿no? Y además la narración, digamos, que hace el Papa es históricamente, digamos, comienza históricamente en la antigüedad y termina en la actualidad. El primero que nombra es a San Sebastián, del siglo III. Era un joven capitán de la Guardia Pretoriana. Cuentan que hablaba de Cristo por todas partes y trataba de convertir a sus compañeros hasta que le ordenaron renunciar a la fe. Como no aceptó, lanzaron sobre él una lluvia de flechas. Pero sobrevivió y siguió anunciando a Cristo sin miedo. Finalmente lo azotaron hasta matarlo. Luego habla de San Francisco de Asís, conocido por todos, murió en 1226 y Dios le pidió justamente que reformara a su iglesia y recuperara para su iglesia la pobreza. Santa Juana de Arco,
nació en 1412. ¿Conoces un poco vos la historia? ¿Has leído algo de la historia de Santa Juana de Arco? Sí, incluso creo que vi una película. Sí, una mujer realmente muy valerosa, muy santa, muy buena. En cambio, el que no conocía tanto era Andrés Pu Yen, que era un joven vietnamita del siglo XVII, catequista, que ayudaba a los misioneros, y fue hecho prisionero por su fe, y debido a que no quiso renunciar a ella, fue asesinado y murió diciendo Jesús. Tampoco conozco a Santa Catalina Tecacuiza, una joven laica nativa de América del Norte, que sufrió una persecución por su fe y huyó caminando más de 300 kilómetros a través de bosques espesos, y ella se consagró a Dios y murió diciendo Jesús te amo. Santo Domingo Sabio, murió en el año 1857, a los 14 años también, que fue discípulo de San Juan Bosco, un chico realmente muy, muy piadoso, muy, muy alegre. Perdón, ahí lo que a mí más me impactó es la enseñanza de San Juan Bosco, Sí, que le dice que la santidad supone estar siempre alegres. sí, Digo, precioso. me pareció eso magnífico, como enseñanza, como frase, como todo junto. Sí, sí, es verdad. Sí, San Francisco de Asís también tiene una historia así de un monje que estaba haciendo ayuno y estaba tan triste y para devolverle la alegría lo que hizo fue organizar allí, comer un poco, y a ver si recobra la alegría que era más importante que el ayuno en ese caso, ¿no? Muy bueno. Y bueno, y de Santa Teresita del Niño Jesús conocemos también mucho, su autobiografía, realmente doctora de la Iglesia que fomentó muchísimo la infancia espiritual, falleció en 1873 a los 15 años. Bueno, el beato Ceferino Namuncurá, argentino, hijo de un destacado cacique que llegó a ser seminarista salesiano y lleno de deseos de volver a su tribu para llevar a Jesucristo, murió en el año 1905. El beato Isidoro Becanja, un laico del Congo, que daba testimonio de fe, fue torturado, pobrecito, durante largo tiempo por haber propuesto el cristianismo a otros jóvenes y murió perdonando a su verdugo en el año 1909. El beato Per Giorgio Frassati murió en 1925 y era un joven de una alegría contagiosa, una alegría que superaba también muchas dificultades de su vida, y decía que él intentaba retribuir el amor de Jesús que recibía en la comunión, visitando y ayudando a los pobres. También el Papa nombra al beato Marcel Callot, joven francés, Callot, que murió en el año 1945, fue encerrado en Austria en un campo de concentración, donde confortaba en la fe a sus compañeros de cautiverio en medio de duros trabajos. Y por último nombra a la joven beata Chiara Badano, que murió en el año 1990, que experimentó cómo el dolor puede ser transfigurado por el amor. Y la clave de su paz y alegría era la plena confianza en el Señor y la aceptación de la enfermedad como misteriosa expresión de su voluntad para su bien y el de los demás. Bueno, y así terminamos el capítulo el capítulo segundo de la exhortación. También terminamos hoy nuestro programa pidiéndole justamente a estos santos jóvenes, ¿no? Bueno, que intercedan por los santos, que intercedan por nosotros, que nos ayuden justamente a tener esa juventud que da la santidad, que da la unión con Cristo. Vos, Mariano, en particular, ¿tenés alguna devoción particular por algún santo, aunque no sea joven? ¿Hay algún santo que te gusta especialmente? San Agustín, pero Bueno, muy bien, San Agustín también un ejemplo para los jóvenes, ¿no? Porque estuvo durante su juventud, estuvo buscando y buscando, sí, ¿no? sí, creo que en parte por eso, pero me termina siendo, me parece, un santo nada, seductor en Sí, toda su vida, sí, para conocerlo. exactamente, exactamente. Y también nos da mucha esperanza para los jóvenes, ¿no? Que efectivamente uno cuando es joven quizá puede estar buscando la verdad por lugares donde no está
y después esa apertura y esa disposición lleva justamente a encontrar, ¿no? Tarde te amé, nos dirá, él buscaba lejos cuando lo tenía en su corazón. Así que bueno, ya que lo nombrás a San Agustín, también a él, también terminamos pidiéndole por los jóvenes, por nosotros, los que somos un poco más grandes, para que sepamos escuchar, para que sepamos acompañar, para que sepamos también colaborar y fomentar todo lo bueno que tienen los jóvenes y todo lo que tienen Padrad. Así que terminamos, hasta la semana que viene si Dios quiere. Me despido enviándoles mi bendición y diciéndoles que Dios los bendiga, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.